transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre violencia contra mujeres periodistas, con el fin de conocer los casos que se registraron en México el año pasado, pero también sobre la realidad que enfrentamos en las diferentes entidades federativas. Y para hablar del tema nos acompaña Cibeli Cañedo, coordinadora del Proyectos en Iniciativa Sinaloa, Karen Roja Kaufman, periodista independiente e integrante de la colectiva Desde Provincia, Mayra Lucía Sánchez Mora, quien es responsable del programa de libertad de expresión y género en CIMAC, y Camelia Muñoz, quien también es integrante de la colectiva Desde Provincia. Las y los invito a acompañarnos. Realmente estoy muy feliz de estar aquí en este programa, pero sobre todo también el día de hoy, de tener a tantas colegas periodistas en el programa para hacer precisamente un diagnóstico de lo que fue el año 2023 en materia de violencia contra periodistas. Déjenme ir presentando a cada una de nuestras compañeras con quienes vamos a estar, pues mirando el territorio nacional, mirando el país y los retos también que estamos enfrentando en materia de libertad de expresión desde la política que tendría que desarrollarse a nivel nacional en materia de protección para garantizar precisamente la labor de las periodistas, de las y los periodistas, pero aquí ya sabe, el centro, el corazón del programa son las mujeres, así que nos estaremos enfocando en precisamente la situación de las mujeres periodistas. Y este es un tema que no hay que dejar de lado, que hay que mantener en la agenda nacional, porque es uno de los pilares nodales de nuestra democracia. Cuando la libertad de expresión, cuando la tarea periodística está vulnerada, difícilmente la sociedad tendremos elementos nodales, sustanciales, precisamente para tomar decisiones de lo que haya que tomar. Ustedes han escuchado seguramente en este año, se ha llevado a cabo uno de los juicios más importantes también que tiene que ver en materia de espionaje, en el caso de Pegasus. Entonces, nos vuelve a colocar como recordatorio que no estamos del todo bien en México en materia de libertad de expresión. Y por ello agradezco que esté hoy Karen Rojas Kaufman. Ella es periodista independiente y además es integrante también de una colectiva muy importante a nivel nacional, que es la colectiva Desde Provincia, que aglutina precisamente a varias compañeras periodistas de las diferentes entidades federativas. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este programa. Muchísimas gracias, Lucía, gracias a todas. Es un gusto estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Y también de esta colectiva está nuestra queridísima Camelia Muñoz, también una periodista de frontera, de temas muy potentes que sería de Coahuila sin ese periodismo que hace Camelia tan comprometido, tan profesional. Camelia, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días y saludos a todas las compañeras. Y bueno, irnos al norte también implica revisar Sinaloa. Revisar lo que está ocurriendo en esta entidad con además un proyecto muy importante, una mirada muy concreta que están haciendo desde Sinaloa a través de esta iniciativa, ¿cómo se llama? Iniciativa Sinaloa, que está revisando también el funcionamiento de esta instancia que se crea en Sinaloa para la protección de periodistas. Cibeli Cañedo, bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Sí, muchas gracias, Lucía. Saludos a todas las compañeras y saludos también a quienes nos ven por las redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, nuestra queridísima Mayra Sánchez Mora, que es de casa de CIMAC, quien está a cargo ahora del programa de libertad de expresión y género en CIMAC. Mayra, bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, igualmente un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, pues ya hablábamos precisamente de este entorno. El colectivo Desde Provincia o la colectiva Desde Provincia
ha dado a conocer un trabajo muy importante que se llama Comisiones de Papel, que tiene que ver precisamente con el seguimiento de una primera investigación que ustedes realizaron, Karen, hace 2 años o el año pasado, no recuerdo bien, ahorita tú me lo vas a ubicar, y hoy tienen una nueva investigación que tiene que ver precisamente con estas acciones desde las entidades federativas de la creación de instancias de protección para periodistas y para garantizar, yo diría que ese es el deber también, no solo la vida, la integridad de las y los periodistas, sino la labor periodística. ¿Qué han encontrado, Karen, en esta segunda investigación que ustedes han realizado? Así es, Lucía, así como nos platicas, Comisiones de Papel, la omisión continúa, pues es la segunda parte de la investigación que presentamos hace un año, llamada Protección de Papel para Periodistas en México. Y bueno, estas 2 series de reportajes de investigación profundas, muy rigurosas, indagan en el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras de las 32 entidades federativas. Las investigaciones fueron realizadas por colegas integrantes de la colectiva. Es una red de trabajo colaborativo conformada por reporteras y reporteros de 6 estados del país, quienes hemos documentado básicamente que en México, pues uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo sabemos todos y todas, pues los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen solamente de membrete. Es decir, solo existen en el papel porque no tienen muchas de ellas presupuesto asignado, ni personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, bueno, a lo largo de esta serie de reportajes, entre los principales hallazgos, podríamos decir, ¿no?, es que a través de solicitudes de información a las autoridades, la revisión de documentos oficiales y entrevistas, varias entrevistas con víctimas especialistas, pues encontramos que 24 estados de estas 32 entidades federativas respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental, pero únicamente 8 de estas tienen un presupuesto específico, porque la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado, y además, por ejemplo, en entidades como Guerrero, Morelos o Sinaloa, las instancias de protección están operando, por ejemplo, sin titular, ¿no? Podríamos señalar también que en Colima, en Durango, en Guanajuato, en estados como Jalisco y Tamaulipas, pues no hay presupuesto, y entonces sus desempeños, sus actividades las desarrollan con el presupuesto que ya tiene, digamos, asignado la administración, los funcionarios por la administración pública que desempeñan, ¿no? Entonces, bueno, perdóname, Lucía. No, Sí. concluye y ahorita pregunto. Sí. Entonces, a través de solicitudes de esta revisión de documentos oficiales, pues documentamos este tipo de, los desempeños de estas fiscalías, de estas dependencias, y específicamente nos centramos en estados como Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, y este año agregamos a Oaxaca, ¿no? Es importante señalarte que a lo largo de toda la investigación hemos, digamos, como focalizado que las instancias pues simulan proteger a periodistas y defensoras. Los recursos no están, los recursos financieros y humanos porque son mínimos, y porque además tampoco existe transparencia en la conformación de las dependencias, ¿no? O sea, que no son temas menores, mi querida Karen, no son temas menores, es decir, recupero algunas de las cosas que ustedes han comentado, es decir, se crean instancias que no tienen realmente las
condiciones ni las capacidades para cumplir con el deber que tendrían que ejercer en términos de protección a periodistas, ya sea porque no tienen recursos, ya sea porque no se coordinan con la federación, etcétera. Y no solo eso, perdón, rapidísimo, nada más un dato importantísimo. La conformación, además, no goza de transparencia. Por ejemplo, Ajá. en el caso de Guanajuato, descubrimos que se pagó casi $500,000 a un experto para que describiera las zonas peligrosas para el ejercicio periodístico y cómo los reporteros y las reporteras podrían, digamos, sortear esos peligros, y hizo un documento que los periodistas y las periodistas en esa zona no conocen. Ok. Entonces, cuestiones así tan serias, ¿no? A ver, De transparencia. Aquí vuelvo a recuperar, todo lo que estás diciendo es importante. ¿Saben ustedes cuántas personas están acogidas a estas instancias en las entidades federativas que están enfrentando condiciones de riesgo, pero que están acogidas por instancias débiles de papel, de membrete? Sibeli, Camelia. ¿Saben cuántas personas están en las entidades federativas protegidas por estas dependencias estatales? ¿Karen o Camelia? No tenemos el dato, no sabemos. Preciso, porque justamente esa es una de las dificultades, uno de los grandes hoyos negros, Ok. que no hay cifras oficiales, y eso es un gran problema, porque justamente no se pueden generar las políticas públicas adecuadas, ¿no? Entonces, las cifras que tenemos no las están proporcionando las víctimas, acompañadas de organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, que están como Artículo 19, CIMAC o la red de periodistas de a pie, que están, digamos, como acompañando en estos trayectos terribles a los periodistas y las reporteras, ¿no? Y bueno, vámonos con Sinaloa, Sibeli. Ustedes hicieron una investigación también, ustedes están llevando como como iniciativa Sinaloa, como organización, una revisión muy puntual, me gusta más la palabra supervisión, pero no sé a ti, una supervisión puntual de cómo está funcionando este instituto que se crea precisamente para brindar protección a periodistas en la entidad. Ustedes han hecho un análisis de cómo está funcionando y qué tanto cumplen con esa ley que le da pie. ¿Qué nos tendrías que decir, Sibeli, a la luz de esto que Karen nos va comentando, de las deficiencias con las cuales se han encontrado al hacer esta investigación periodística sobre el funcionamiento de estas instancias estatales? En Sinaloa, ¿qué hay? Sí, muchas gracias, Lucía, y bueno, reconocer el trabajo de las compañeras del colectivo Desde Provincia, que me parece que han hecho un trabajo muy importante en estar monitoreando todos los mecanismos estatales pues, en el país, que me parece una parte muy importante. Nosotros coincidimos en esa vía porque, bueno, voy a contar un poco el contexto. Iniciativa Sinaloa fue parte del grupo promovente para la creación de la ley para protección de personas defensoras y periodistas aquí en Sinaloa. Fue primero que se aprobara la ley, fue todo un proceso que duró más de 3 años. Allí lo que los activistas y los periodistas proponían, aunque hubo muchas diferencias, era el crear un instituto autónomo de protección. Nosotros defendíamos la figura de un organismo autónomo por el tema de que pues había muchas agresiones de parte de gobierno, de funcionarios, y no iba a poder generar confianza un instituto supeditado a otra entidad, ¿no? Eso era como fue como nuestra visión en ese momento. No quiere decir que todas las entidades pues tengan que funcionar igual, no sabemos que hay otros estados que tienen unidades diferentes o que pertenecen a alguna otra instancia de gobierno, en fin. Entonces, bueno, cuando se logró la aprobación de la ley y por ende la creación del instituto, el mismo grupo que fue grupo promovente nos conformamos como un grupo de seguimiento de la ley.
precisamente porque lo que nos platican las compañeras en el estudio de protección de papel, ¿no? De no evitar justamente que la ley se convierta en letra muerta, ¿no? Entonces, allí como Iniciativa Sinaloa y también como parte de una red más amplia de periodistas y de defensores que participaron, empezamos a hacer este monitoreo para ver cómo se estaba implementando la ley. También es importante mencionar que tuvimos un apoyo de parte de la Embajada de Noruega en México para implementar este proyecto. Entonces, a partir de que se crea el instituto, bueno, la ley se aprueba en mayo de 2022 y el 27 de mayo de 2022 se publica en el periódico oficial. Para agosto de ese mismo año ya se estaba iniciando el instituto, pero pues todavía no tenía pues no estaba bien consolidado, ¿no? Obviamente estaba iniciando, inició le asignaron un presupuesto como provisional para que fuera sacando las primeras tareas. Entonces, no sé si también porque aquí en Sinaloa estuvieron hubo muchos periodistas que estuvieron exigiendo, pues, y estuvimos monitoreando y estuvimos ahí muy pronunciándonos porque se hiciera el proceso de crear el instituto. Pues sí se conformó el instituto, ¿no? Sí ha tenido sus complicaciones porque la misma autonomía pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? El ser autónomo también ha implicado que implica un mayor trabajo a nivel administrativo e institucional, porque se tiene que crear todo desde cero, entonces se requiere un mayor presupuesto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es monitorear las disposiciones que están en la ley. Por ejemplo, bueno, el tema de que primero que se creara el instituto, que se conformara, que tuviera su director o directora, que tuviera sus consejeros. Entonces se fue monitoreando ese proceso que se dio mediante una convocatoria del Congreso y que también pues estuvimos nosotros asistiendo a todas las actividades que se hacían. Y bueno, cuando ya empezó... Perdón que te interrumpa. Hoy sí hay una responsable del instituto. Sí tiene una titular el instituto. Sí, aquí en Sinaloa sí se conformó se conformó también el Consejo Consultivo, que también fue un proceso que estuvimos dándole seguimiento en el Congreso, y actualmente pues el instituto está, digamos que ya tiene más de un año, poco más de un año, y este año pues se ha abocado mucho como a toda esa parte administrativa. ¿Y tiene personas bajo su cobijo? Sí, me parece que son entre 8 y 10, tiene personal. Y sí ¿Hay periodistas, hay personas defensoras que están siendo protegidas por el instituto hoy en día? Sí, actualmente, bueno, la última estadística que revisé eran 31 personas hasta mayo de 2023 que estaban, bueno, que les había abierto un expediente. Y bueno, también quisiera comentar que en este momento, bueno, el instituto pues sí está en marcha, está operando. Obviamente tiene muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que ha tenido mucho que ver el tema pues de que la sociedad civil hemos estado muy encima, ¿no? O sea, ha sido un tema que hemos tratado de no soltar. Y bueno, digamos que lo que se tiene hasta ahora es que el instituto está operando, pues tiene los componentes principales. Hay algunas disposiciones de la ley, algunas han sido cumplidas, bueno, que también no necesariamente lo que han cumplido no es susceptible de ser mejorado, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, el reglamento... Son elementos
Perdón que te interrumpa, son elementos que seguramente también en comisiones de papel se está mirando. Son instituciones jóvenes, por decirlo de alguna manera, Sí, que se están exactamente. creando en las entidades federativas, producto de esta presión que Sibeli nos está narrando en el caso de Sinaloa, pero es la presión que se ha vivido en las distintas entidades federativas y creo, no lo sé, mucho tiene que ver también con esta acción que desde el mecanismo federal se empujó a las entidades federativas para que asumieran una acción y pudieran crear este tipo de instancias. Creo que el tema, como ya nos lo decía Karen, está en la forma y en la calidad de la operación y la creación de esas instituciones que tienen también que ver con las leyes que se han creado en las entidades. No todas se han de haber creado por ley, pero nos lo dirá ya a su regreso tal vez Camelia, de cómo fueron creadas estas instancias, pero también tiene que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en esta prioridad en materia de la protección que están haciendo estas instancias creadas por las entidades federativas, por los gobiernos estatales para proteger la labor periodística. Y ahí, ¿dónde quedamos las mujeres? Que también le pediré a Mayra que nos ayude precisamente a mirar qué estamos enfrentando en materia de violencia contra la libertad de expresión las periodistas en este país. Vamos a ir un corte de estación y volvemos, no se vaya, estamos aquí en Análisis Feminista, volvemos. Ser mujer y periodista en México, un doble riesgo. De acuerdo con el informe Balance 2023 de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo, realizado por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el primer lugar en desaparición de periodistas en activo a nivel global, con 31 de un total de 84 casos de 1995 al 1 de diciembre de 2023. Además, la organización externó que, hasta el 1 de diciembre del año pasado, desaparecieron 7 personas que ejercen la labor periodística en todo el mundo y de las que no se tiene paradero. Estos casos ocurrieron en Palestina y Sudán, con 2 casos cada uno, mientras que en México, República Democrática del Congo y Rusia se presentó un caso respectivamente. También señaló que México fue la segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo en 2023, debido a que ocurrieron 4 asesinatos de comunicadores en toda la República Mexicana. La primera posición la ocupó Palestina y le siguieron Afganistán, Bangladesh y Líbano. Por otra parte, desde Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentamos el reporte estadístico de violencia contra las mujeres periodistas 2023, en el que destaca un total de 184 casos. El top 5 de los estados con mayor número de agresiones lo conforman Ciudad de México con 34, Michoacán con 26, Puebla con 15, Coahuila con 12 y Jalisco con 10. En contraste, los estados con el menor número de casos son Saltillo, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala y Tabasco, con un reporte cada uno. Cabe señalar que el número de ataques por tipo de medios, de acuerdo con el reporte, arrojó los siguientes resultados. En medios digitales, 136 casos, televisión 13, radio 8, freelance 8, sin información 6, agencia 4, impreso 2 e independiente 1. Es importante señalar que los actos de violencia contra las mujeres periodistas tienen un triple efecto, pues vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de las y los periodistas. ¿De qué manera? Generando acciones de prevención que ataquen las causas de la violencia contra periodistas y de la impunidad, protegiendo a aquellas y aquellos periodistas cuyas vidas e integridad física se encuentren en peligro, a través de la adopción de medidas concretas de protección y procurando la justicia, investigando, juzgando y sancionando a los autores de los delitos contra las comunicadoras y comunicadores, tanto materiales como intelectuales, partícipes, colaboradores y encubridores.
En el año 2012, México se convirtió en el segundo país en adoptar un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo. Para abril de ese año, cubría a 521 periodistas y 1,045 defensoras y defensores de derechos humanos. Estos mecanismos brindan sistemas de cámaras, botones de pánico, protección policial y asistencia para la reubicación de las y los periodistas amenazados. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Estamos hablando precisamente de la violencia contra mujeres periodistas que se enfrenta en nuestro país. Ya lo decía en el primer segmento Karen, estamos en México, que ha sido reconocido desde 2010, hay que decir, como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Y en en estos años, que ya estamos hablando de más de una década, de esta situación tan grave de violencia contra el ejercicio periodístico, las mujeres periodistas enfrentan condiciones muy particulares que tienen que ver con esta condición de desigualdad y que desde el programa de libertad de expresión de CIMAC se ha especializado en hacer evidente lo que enfrentan las mujeres periodistas. Mayra Sánchez Mora, ¿qué ha encontrado CIMAC en el 2023, para no irnos muy lejos? En el 2023, ¿qué encontró en términos de violencia contra mujeres periodistas? ¿Cuál sería, déjame preguntártelo así, los retos, las dificultades que tuvieron que enfrentar las mujeres periodistas en este país para hacer el trabajo que, como yo digo, nos ayuda a la democracia, nos fortalece como ciudadanía? Pues son varios los retos que vimos en relación con los resultados que pudimos observar y evidenciar de todo el año pasado, ¿no? O sea, si comparamos con el 2022, pues la diferencia no es mucha, si bien ha habido menos agresiones, pero realmente la cifra es muy poca. Justo en la píldora que acaba de pasar, pues mencionan un poco el resumen de los datos registrados de todo el 2023, que saldrán además la próxima semana. Pues que vemos, o sea, hay patrones, ¿no? Por ejemplo, en los tipos de agresiones a las mujeres periodistas y a la libertad de expresión, pues está el bloqueo informativo como el atentado contra la libertad de expresión más recurrente, ¿no? Y en el 34% de los casos de ese bloqueo informativo, pues conlleva una agresión física, lo cual pues son cifras alarmantes, ¿no? Aunque sea una sola agresión, una sola, pues ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, es decir, el bloqueo informativo es el más recurrente, luego viene el hostigamiento, la intimidación, el descrédito de la labor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y periodistas en particular. Entonces, pues son varios retos, ¿no? Ya lo han venido comentando las compañeras. Uno es pues justamente cómo atender, cómo prevenir, cómo proteger la labor de las mujeres periodistas en este país. Las cifras son alarmantes, o sea, que México esté en el primer lugar, ¿no? En América Latina y en el segundo lugar en el mundo, en lugares donde ha habido una guerra, ¿no? Donde hay conflictos armados. En México no hay un conflicto armado, ¿no? Entonces esto es muy alarmante y creo que pues dice mucho del sistema democrático, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Totalmente. Y, perdón, pero acentuar esto, es un país que no está en guerra, que no tendría por qué tener estos indicadores de violencia, lo que hemos estado reflejando. Perdón que lo recupere, Mayra, pero creo que es muy importante acentuarlo, y que además, pese a tener toda la evidencia de qué es lo que está ocurriendo en este país, no se ha logrado realmente generar una verdadera política, una política integral de protección que vaya encaminada no solo a una lógica securitista, como es hoy, me da la impresión, pero ustedes me lo van a decir, sino que vaya encaminada a garantizar derechos humanos, y esto implica garantizar las condiciones
para que quienes ejercen el periodismo, en este caso, y en especial las mujeres periodistas, puedan hacerlo sin tener que estar generando otras condiciones de preocupación como ustedes lo han señalado, Sibel y Karen, y ahora tú, Mayra, pues que tiene que ver con estos riesgos, con estos bloqueos informativos que se traducen en qué, entre las agresiones físicas, pero no sé, negarte la entrada a alguna rueda de prensa, que me parece lo más absurdo, pero bueno, que te habla del autoritarismo también con el que estamos conviviendo, Mayra. Sí, Lucía, justo, ¿no? O sea, cuando pensamos en el bloqueo informativo, claro, nos dan estas cifras de las agresiones físicas, pero hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Lo que tú dices, que gobiernos locales, autoridades estatales, pues no permiten la entrada de las periodistas simplemente para hacer una entrevista, ¿no? Para comunicar. Y bueno, volviendo pues al sistema de protección, ¿no? Y las falencias que tú has mencionado y que las compañeras han venido mencionando, pues realmente, claro, es una lucha, ¿no? Que se ha venido dando desde, o sea, desde las mismas personas que han sufrido bueno, los atentados, ¿no? Y que exigen al gobierno, exigen al Estado, pues una respuesta, como también desde la sociedad civil organizada, ¿no? Que ha venido también haciendo incidencia para que, por ejemplo, algo que desde CIMAC hemos venido enfatizando mucho es que se incorpore la perspectiva de género en las políticas, en la política de protección, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué significa incorporar la perspectiva de género, ¿no? Porque hablamos mucho de vamos a incorporar perspectiva de género, pero no se entiende, ¿no? Se malinterpreta. Entonces es como, lo primero es como sentarnos, ¿no? Y que se oigan a las personas, principalmente a las mujeres, ¿no? O sea, las que están ahí, las que están poniendo su cuerpo, sus vidas, y no, que no sean más desoídas, ¿no? Porque creo que, o sea, creo que esa es como la parte, o sea, lo más importante, ¿no? O sea, escucharles y a partir de ahí construir a partir de esas necesidades, ¿no? De esas particularidades, porque no solamente es hablar, pensar en términos de género, sino que también a muchas mujeres periodistas les atraviesan otra serie de opresiones, ¿no? De categorías y las cuales deben ser analizadas, deben ser tenidas en cuenta. No nos vale nombrar, vamos, bueno, a partir de ahora esta ley va a incorporar perspectiva de género interseccional con enfoque diferencial, etcétera, ¿no? Porque pues creo que ya hemos venido hablando de esto hace mucho tiempo, pero no se ha dado un cambio real. Y ahí está el tema, es decir, un poco recuperando precisamente el título, si me permites, Karen, de comisiones de papel. En el papel puede estar declarado que la ley, que el instituto, que el mecanismo tendrá perspectiva de género, interseccional, etcétera. Pero, Camelia Muñoz, en esta investigación que ustedes han hecho, en esta colectiva desde provincia, ¿han encontrado realmente que en estas instancias, en las entidades federativas, se ha recuperado la perspectiva de género, tal cual lo señala Mayra? Mira, la verdad es que hemos encontrado justamente la ausencia de... Hay muchos indicadores que pues establecen que se trata de la misma forma una situación de riesgo, una situación de peligro que enfrenta una mujer que enfrenta un hombre, ¿sí? En esta parte también que la investigación que hicimos desde la provincia, abordamos el tema de desplazamiento. Entonces, la forma en que se trata el caso de las mujeres realmente carece de una situación, de una perspectiva de género, porque no se toman las condiciones de que ellas son madres de familia o son cabezas de familia, ¿sí? Entonces, incluso algunas de las entrevistas que recabamos por las compañeras que hicieron este trabajo en los estados de Guerrero, de Guanajuato, de Veracruz, Chihuahua, lo que logramos obtener es de que para el hombre a lo mejor resulta más fácil tomar la determinación de salirse, ¿sí? Pero para la mujer es más complicado, porque significa llevarse a sus hijos menores, saber qué va a pasar con sus padres en caso de que tenga que estar al cuidado de ellos, y también todo lo que implica la cuestión económica. Terminan ellas
desplazándose sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber si van a continuar ejerciendo el periodismo, sin saber cómo van a hacerle frente a toda esa situación de inestabilidad que se genera por estar en un lugar que no es el de ellas, ¿no? Por dejar de trabajar momentáneamente o quizá tomar una decisión de dejarlo, eh, afrontar la cuestión de malestares físicos, emocionales. O sea, es una situación muy diferente que no hay algo que nos diga, bueno, pues se está considerando esas condiciones, esas características específicas de las mujeres, ¿no? Y esto que tú señalas es muy importante porque poco se habla de la situación de desplazamiento forzado interno que se está enfrentando. Mayra, desde CIMAC ustedes presentaron, y ahorita voy contigo si quieres, Karen, presentaron un informe precisamente, que es el primer informe hasta donde yo recuerdo, tú me puntualizarás si estoy diciendo algo que no es cierto, sobre la situación de desplazamiento forzado interno de las mujeres periodistas en nuestro país. En el marco, precisamente, lo recuerdo, de la visita de la relatora de desplazamiento forzado interno, presentan este informe que lo titularon Dejar Todo, y que el nombre en sí mismo te resume lo que acaba de decir Camelia tan puntual en términos de todo lo que implica dejar todo para salvar la vida. Sí, así es, Lucía. Este diagnóstico, bueno, es de suma importancia porque recoge justamente las historias de vida, ¿no? En primera voz de las periodistas que han tenido que dejarlo todo, ¿no? Por la violencia. Y una de las conclusiones que a mí me parece crucial para dejarlo aquí es que se dice que las periodistas en situación de desplazamiento forzado o que lo han estado son sobrevivientes de la violencia feminicida, ¿no? Y creo que esto es clarísimo, ¿no? Ya que las omisiones, acciones negligentes y misóginas, ¿no? Que esto no hay que olvidarlo, ¿no? Porque hablamos de un Estado patriarcal, de unas leyes patriarcales, eh, que han enfrentado, y la violencia que las forzaron o que las están forzando a desplazarse pusieron en riesgo su vida, ¿no? Entonces, creo que para mí esta parte es muy clave. Luego, después de este diagnóstico, se dio el manual, ¿no? Un manual que presenta una hoja de ruta para atender las necesidades, para atender, o sea, cuáles son los derechos que las mujeres, que deberían ser garantizados para las mujeres periodistas en situación de desplazamiento, ¿no? Y una de las conclusiones justo de ese manual es el derecho a un proyecto de vida, ¿no? Que también creo que engloba pues absolutamente todo lo que hemos, desde CIMAC hemos podido observar y evidenciar, ¿no? Que son pues cómo se vulneran tantos derechos, ¿no? O sea, desde el derecho a la vida, el derecho a la vivienda digna, al trabajo digno, en fin, ¿no? O sea, es una lista enorme. Y bueno, o sea, estas herramientas están ahí, ¿no? O sea, hay una literatura muy amplia, o sea, todo el tiempo se están sacando diagnósticos, ¿no? Se están elaborando manuales, se están elaborando informes. Entonces, es como, creo que estamos o sea, se ha diagnosticado ampliamente la situación en México, y creo que pues ya, ¿no? Es como ya, o sea, pasar de esto a acciones, ¿no? Claro, a la responsabilidad del Estado. Karen, ¿qué querías agregar al respecto? Sí, nada más abonar, por ejemplo, que bueno, nosotros encontramos que justamente los impactos son mucho más fuertes en las mujeres, porque, por ejemplo, las desplazadas no solo tienen que abandonar sus casas, como decía Camelia, sino que también hay como un proceso de estigmatización y criminalización después de los ataques, que hace, por ejemplo, que a diferencia de los hombres, las mujeres pierdan credibilidad sobre sus trabajo, sobre su profesión, sobre su libertad de expresión. Y, por ejemplo, también uno de los impactos muy fuertes que documentamos es el impacto incluso de su identidad cultural. Por ejemplo, el caso de Marcela de Jesús Natalia de Xochistlahuaca, quien es una indígena amuzga de la Costa Chica Guerrero,
pues no solamente no puede regresar a su casa, sino ella lamenta mucho que ya no pueda aportar su huipil, por ejemplo, porque al carecer de un sustento económico seguro, no puede, por ejemplo, comprar su ropa típica, la que está acostumbrada, la que está muy fuertemente ligada a su identidad. Y bueno, todo eso su huerta que cultivaba en casa y todo esto que implica no solamente ir y salir con lo opuesto, ¿no? Sino parte de su identidad está en juego. Y no hay forma, bueno, además de las 6 cirugías que lleva y que ha atendido de manera propia con sus redes personales, ¿no? Entonces, sí, es tremendo y me parece que esta falta de cifras oficiales lo que hace justamente es que, como lo decía yo en el segmento anterior, se carezca de políticas públicas adecuadas para atender estos casos específicos, por ejemplo, de mujeres periodistas indígenas. Y aquí están las deudas del Estado, yo diría. Del Estado mexicano, bien lo decía Mayra, está en ocasiones sobrediagnosticado el tema. Ya sabemos qué está pasando, sabemos quiénes son los agresores, sabemos cómo se crean estas modalidades de violencia y estos tipos de violencia, sabemos incluso las necesidades que hay para poder atender y sin embargo el Estado sigue teniendo una deuda enorme, no solamente con las periodistas, sino con el país completo, con la nación, con la democracia, y de eso vamos a seguir hablando, Sibeli, si te parece, en este programa, una vez que vayamos a un corte para la identificación de la estación y volvemos para seguir hablando sobre violencia contra mujeres periodistas. No se vaya. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios al 55 60 60 55 71, pero también nos puede mandar sus opiniones a través de las redes sociales. Si anda por X, puede encontrarnos como @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook, pues nos puede encontrar como Violeta Radio. Así que comente con nosotras lo que aquí estamos analizando en esta mesa con las periodistas desde los distintos lugares de este país. Sibeli, sin lugar a dudas, este tema que coloca Camelia y que también ha abonado Mayra sobre el desplazamiento forzado interno, pues es una de las realidades que Sinaloa, por supuesto, no está ajena a ello. Tiene también periodistas desplazados productos de estos climas de violencia, tiene mujeres periodistas desplazadas, que desde esta mirada del Instituto de Protección que crearon ustedes, que nos contabas en el segmento anterior, ¿qué papel juega precisamente este fenómeno tan doloroso del desplazamiento forzado interno, especialmente en las mujeres periodistas? ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Qué acciones están tomando desde Sinaloa? Sí, así es, Lucía. Efectivamente, pues en Sinaloa pues existen periodistas desplazados. En lo que nosotros hemos observado en el monitoreo que hemos estado haciendo de esta política pública de protección a periodistas y personas defensoras, que también desde nuestro punto de vista también lo vemos más no solamente el solo instituto, sino como política integral y con la participación de otros actores, pues no se han generado mecanismos como para garantizar un retorno seguro y digno para las personas desplazadas y mucho menos de manera específica para mujeres, ¿no? De hecho, también era algo que quería comentar en relación con lo que se dijo en el bloque anterior, el tema de la perspectiva de género, ¿no? De que está siempre mencionado en todas las leyes, está como siempre muy en el papel, como que se refleja en los discursos. Sin embargo, vemos que hacen falta acciones específicas, ¿no? De ver cómo de manera concreta esa perspectiva de género se va a aplicar
pues en las acciones o en las medidas que se va a tomar, por ejemplo, en este caso, el instituto. De hecho, también a la par de este monitoreo que estamos haciendo, que bueno, concluimos el primer año y vamos a continuar un segundo año, se está realizando también un policy paper, que es un documento para generar propuestas de política pública en materia de protección a mujeres periodistas y defensoras. Y ahí este documento estamos a punto de presentarlo, que pues, son unas investigadoras aliadas que están trabajando este tema. Pero bueno, en los hallazgos preliminares que ellas han encontrado, sí hay una diferencia, por ejemplo, entre las cifras oficiales que maneja el instituto y lo que ya reflejan las entrevistas o las encuestas cuando tienen un enfoque de género. Cuando con las preguntas específicas del tema de género y el tema de ser mujer periodista o mujer defensora, sí implica, generan otros datos, dijeran, ¿no? Otra información diferente, porque, por ejemplo, a nivel oficial, pues se considera casi siempre el tema de que los principales agresores o son funcionarios del tema político o crimen organizado. Y en este ejercicio lo que se ha encontrado es de que hay un gran número de mujeres que señalan a sus propios colegas periodistas como agresores, o a sus propios jefes, o sus medios de comunicación, sus empresas. Entonces estamos viendo que ese tema es algo que para nada, que no se tiene en la brújula de las políticas del instituto, por ejemplo. Entonces sí hay muchos temas que ya en el tema de género no están los mecanismos específicos, ¿no? Entonces, de hecho, algo de lo que nosotros queremos proponer es que se genere un convenio entre la Secretaría de Mujeres y el instituto para que trabajen mecanismos concretos, pues no pasar del papel a las acciones, pero sí tiene que haber, pues bueno, como alguna metodología o tiene que haber algo también institucionalizado, que estén reglamentos, que estén protocolos para que realmente se aplique. Y desde luego, pues nosotros adoptar como sociedad civil también el hecho de estar observando, ¿no? Estar vigilando, estar señalando. Para nosotros eso es una parte clave. Bueno, me parece que es claro, Sibeli, es muy importante este tema que tú colocas porque hemos hablado de la violencia que se ejerce en este marco del ejercicio periodístico, principalmente por autoridades, como ya lo hemos estado señalando, pero esta violencia por la condición de género, es decir, por esta desigualdad que vivimos las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se refleja también dentro de nuestras propias redacciones, con nuestros colegas, con nuestros jefes, el acoso, el hostigamiento, y me hiciste recordar el Me Too, que tuvimos aquí, el Me Too Periodistas, que fue realmente revelador, pero también para simbrar. Es parte de estos retos que las periodistas tienen que superar para poder ejercer su profesión, para poder informar a la sociedad y además poder ejercer efectivamente en libertad. Y desde CIMAC ha sido una de las demandas, es decir, para que las periodistas puedan ejercer en libertad esta profesión necesitan estar libres de cualquier tipo de violencia, dentro y fuera de las redacciones, en lo público y en lo privado. Karen, a ver, estamos ya en la parte de lo que ustedes han encontrado en términos de las entidades federativas, los retos que falta todavía. No sé si en esta investigación han ustedes podido identificar algunas acciones que se estén realizando desde, no sé si los colectivos estatales, desde las organizaciones, que estén buscando darle la vuelta a estas comisiones de membrete, a estas comisiones debilitadas que en las entidades federativas están intentando, o yo te diría más bien simulando, no sé ustedes cómo lo ven, en algunas entidades federativas están simulando proteger, pero no hay realmente esa protección. Y creo que uno de los temas que tú también, Karen, has estado remarcando tiene que ver con la transparencia.
Y mientras no se aclare públicamente las cifras, como en el caso de Sinaloa que nos decía Sibeli, la última vez que revisé, o sea, ella revisó un portal público, no lo sé, pudo detectar que había 31 personas hasta mayo del 2023 que estaban bajo el cobijo del instituto, porque ahí es instituto, y los otros no lo hay. Mi querida Karen, ¿qué acciones se están tomando, si es que hay, desde las entidades federativas para darle vuelta a esta inercia? Bueno, sí hemos encontrado que en realidad todo el empuje para que estas cosas se destraben, digamos, en los estados viene desde la sociedad civil organizada, pero también desde los colectivos, las colectivas de mujeres y hombres que están ejerciendo la labor periodística en los estados. En Michoacán tenemos, por ejemplo, un caso muy particular donde toda la organización ha sido básicamente gremial. O sea, el Estado en realidad se ha mantenido constantemente, a pesar de la desaparición, los tratos crueles y las amenazas que se han registrado en este estado, que todos conocemos, todas conocemos, pues se ha mantenido indolente. Y las instancias, bueno, en ese estado en particular, han estado actuando de manera forzada, sin continuidad, sin un compromiso real, básicamente generando simulación en todas sus acciones. Entonces, los colectivos gremiales, los colectivos de reporteras, reporteros que se han estado organizando, han estado insistiendo y solamente de esta manera han podido destrabar la ley, han podido destrabar las acciones que se han, incluso casos particulares, pues, ¿no? Que vemos que están trabajados durante muchísimos años, pues en Michoacán han estado como obligando a las autoridades a asumir su responsabilidad, a las autoridades estatales a asumir su responsabilidad y a destrabar los casos individuales. Se habla mucho, Mayra, de una política de protección integral. Cuando tenemos esta realidad que nos han estado describiendo desde Comisiones de Papel, versión 2, la primera y la segunda, es decir, las dos investigaciones, lo que terminan es de generar precisamente este panorama mucho más completo de lo que está ocurriendo en las entidades federativas. ¿Cuáles serían las propuestas para que esta política de protección integral que requiere el país, que implica, por supuesto, no solo la federación, sino, como vemos, las entidades federativas, y no hemos hablado de los municipios, pero ahí hay mucha tela de donde cortar, y para poner en el centro a las mujeres como desde sus derechos, ¿no? No solo como sujetas de protección, sino como sujetas de derechos humanos. ¿Qué recomendaciones hay que hacerle al Estado? Sí, yo creo que, bueno, ya se han venido mencionando varios puntos que son prioritarios para, como tú dices, poner en el centro a las mujeres, no solamente en su condición, sino como sujetas de derechos, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo primero es como no pensar únicamente en cifras, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres, porque pues las cifras sí nos dicen mucho, pero no va más allá de esto, ¿no? Entonces, importante identificar las múltiples dimensiones de la violencia, es decir, como ya se ha venido indicando, las violencias sufridas, las personas periodistas, pues tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, pues las mujeres por la socialización de género, ¿no? Las representaciones sociales, por la sociedad patriarcal que nos está permeando todo el tiempo, pues tenemos, ¿no? Unas necesidades y unos lugares que tienen que ser atendidos. Entonces, identificar esas dimensiones de la violencia o estas múltiples dimensiones de la violencia va a dar luz para ver de qué manera se afrontan esas violencias, ¿no? Por separado, ¿no? Atendiendo, como ya hemos dicho muchas veces, esas especificidades, ¿no? Entonces, la protección y la garantía de sus derechos, pues tiene que responder justamente a esas necesidades, ¿no? Muchas gracias. Estamos a
3 minutitos a 2 minutos, me está diciendo aquí la producción, de concluir el programa. Camelia Muñoz Cibeli, recomendaciones concretas para darle la vuelta a esta situación. Camelia. Pues yo creo que insistir, porque en el caso de desplazamiento hay una ley que está congelada en el Senado y que esto implicará apoyos, realizar un análisis que realmente arroje datos de la situación que se está viviendo, periodistas, defensoras, pero la población en general a causa de la violencia, ¿no? Y creo que es el tener esta ley podría generar mejores condiciones o, digamos, abrir el panorama para que las mujeres y la población en general que está viviendo este tema de desplazamiento pudiera acceder a conocer derechos, a tener acceso a programas, atención médica y todo lo que esto implica. Creo que eso, destrabar esta ley será muy, muy importante. Cibeli, ¿qué hacer a nivel federal y en concreto en Sinaloa? Sí, bueno, como decía hace un momento, yo creo que generar esos mecanismos concretos para actuar en los casos específicos de violencia de género sería algo importante, pasar del papel a los planes y la acción. Y bueno, quisiera también precisar un dato que estoy revisando más actualizado, que en 2023 se atendieron 90 periodistas y activistas en el Instituto de Protección en Sinaloa. Eso nada más para precisar. Y ya para finalizar, en el tema del desplazamiento forzado, pues sí, yo pienso que es importante que se empiecen a generar ya planes donde no solo participe una autoridad, sino que sea algo integral, a una responsabilidad del Estado, el buscar el retorno el retorno seguro y digno de las personas desplazadas. Aquí en Sinaloa, pues existen apoyos para ellos en el tema de periodistas y defensores, pero son limitados creo que es un máximo de 6 meses en el cual reciben un apoyo económico, pero es todo lo que existe y no hay nada como lo que comentaba la compañera de asegurarles un proyecto de vida o ir algo más allá, algo más integral. Entonces yo creo que eso sería por lo pronto algo de lo que podría mencionar. Y bueno, pues estamos ya a punto de terminar. Karen, sé que van a presentar estas investigaciones en varias entidades federativas. No sé si quieras recordarnos por dónde van a andar en esta colectiva desde provincia presentando los resultados de sus investigaciones rápidamente. Sí, Lucía, ya se presentó la segunda parte de Comisiones de Papel el día de martes en Guanajuato. Mañana, 18 de enero, a las 12 del día, se presenta aquí en la ciudad de Oaxaca, en la capital de Oaxaca, en las instalaciones del IAGO Alcalá. Las invitamos para que podamos no solamente dialogar, sino difundir como las necesidades, las urgencias del gremio, justo para la atención de estos casos de desplazamiento o en los casos más críticos, ¿no?, de asesinatos que no se han podido resolver. Pues ahí está, es importante que este tema no quede subsumido en generalidades porque es, insisto, una pieza clave para la democracia en este México que está un poquito sentida, por decirlo de alguna manera. Ya hablaremos en su momento de qué tanto las candidatas, el candidato está retomando este tema porque creo que la ausencia en la agenda política manda un mensaje equivocado de lo que tendría que haber. Muchísimas gracias, Cibeli Cañedo, Karen Rojas, Mayra Sánchez, Camelia Muñoz, gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Sí, gracias a ti por la invitación, saludos a todos, a todas. Y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos esta mañana. Hasta luego. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.